Hola chiquilines, acá el profesor Sebastián de Los Ángeles. Vamos a hablar de un tema nuevo. Ya vimos lo que son las estructuras de datos, vimos las listas, vimos las variables, vimos cómo funcionan, cómo nos permiten almacenar información en nuestro algoritmo. Vimos también las sentencias que nos permiten manejar esas estructuras de datos. Ahora vamos a hablar de estructuras de control. Y vamos a comenzar hablando de las condicionales. Pero primero vamos a hablar de qué es una estructura de control. Cuando yo hablo de una estructura de control, yo hablo de sentencias de programación, pero tienen la particularidad de que me permiten modificar o controlar el flujo de la ejecución del algoritmo. Ya vamos a ver a qué me refiero con esto. Y que aparte contienen bloques de código internos. También lo vamos a explicar. Entonces, ¿qué significa que mi estructura de control es una sentencia que modifica, controla el flujo de la ejecución del algoritmo? Para entender eso tenemos que ver cómo es el flujo de ejecución de un algoritmo. Un algoritmo normal se ve, lo podemos diagramar de esta manera. Esto es lo que llamamos un diagrama de flujo que explica el funcionamiento, el paso a paso de un algoritmo. Y los algoritmos que hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Así, entre comillas, normales, son sin estructuras de control. Solamente tienen sentencias, ¿verdad? Definir un dato, leer, definir una variable, definir una lista, leer un dato hacia una variable, mostrarla en pantalla. Orden, 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 orden. O sea, sentencia, 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 sentencia. Desde el comienzo pasamos por cada una de las sentencias hasta el final. Lo que hacen las estructuras de control es modifican esta linealidad, esta forma lineal de ejecución del algoritmo, la modifican, la cambian, generan desviaciones, generan repeticiones, generan caminos alternativos, ¿no? Y la estructura de control que vamos a empezar a trabajar es la base de todas las demás y se caracteriza, justamente por que genera una bifurcación en el camino. La condicional, lo que me genera en mi algoritmo es esto. En vez de ir directamente desde el inicio hasta el fin, lo que yo voy a tener ahora es dos caminos posibles, ¿verdad? Y un punto de decisión. Eso es la condicional. Esta es la estructura de una condicional. Vamos a ver, la condicional también es llamada si, o más adelante, el año que viene, la vamos a llamar if. Y acá les estoy mostrando lo que es la forma completa de la condicional del sí, porque también hay una forma simple o forma sencilla. Vamos a ver qué componentes tengo acá y que caracterizan a la condicional. En primer lugar, la condicional, como dice su nombre, se caracteriza por tener una condición que se evalúa. Mi algoritmo comienza y llega un momento en que se establece una evaluación de una condición. ¿Qué significa esto? Se establece una pregunta en mi código que solo puede responderse con verdadero o falso, ¿verdad? Esto viene, si ustedes se acuerdan, o sea, es una proposición. Solamente puedo responderla de verdadero o falso. Por lo tanto, puedo aplicar acá, vamos a ver cómo lo hacemos luego, las leyes de las operaciones lógicas que hemos estado viendo en lógica proposicional. Con, con esta condición, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Decidir el camino de acuerdo al valor de esta condición. Si el valor es verdadero, yo voy a tomar un camino, y si el valor es falso, yo voy a tomar otro. En esos dos caminos, lo que yo voy a tener es bloques de ejecución. Y acá viene la segunda parte de lo que mencionábamos. La condicional, el sí, tiene en su interior dos bloques de ejecución con sentencias que van a ser diferentes entre sí. Es la idea, que sean justamente diferentes entre sí, porque van a tender
a diferentes circunstancias. Si la condición es verdadera, mi algoritmo va a hacer unas cosas, y si la condición es falsa, mi algoritmo va a hacer otras, ¿verdad? Porque este bloque acá, este bloque que yo tengo acá, solo se va a ejecutar si esta condición resulta verdadera. Si esta condición no resulta verdadera y resulta falsa, no tiene otra opción, entonces se ejecuta este bloque de acá. O se ejecuta uno o se ejecuta el otro. Nunca se van a ejecutar los dos al mismo tiempo, o uno atrás del otro, o uno o otro, siempre dependiendo del valor de la condición. Vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Luego de ver esto acá, quería mostrarles, esta es la forma sencilla de la condicional. Fíjense que no tiene el segundo camino. En este caso, si la condición es verdadera, todo esto no se ejecuta y el algoritmo sigue adelante. Ignora, es decir, no lo ignora, simplemente se saltea todo este bloque de ejecución. Esto no se ejecuta y sigue adelante hacia el final, como si esto no estuviera. ¿Ah? Vamos a ver cómo lo declaramos en PSINT. La declaración de la estructura condicional, el si, en su forma completa es la siguiente. Si, la palabra clave si, pongo mi condición, después viene entonces, y a continuación yo voy a colocar todas las acciones, todas las sentencias que yo tengo que yo quiero que se desarrollen si la condición es verdadera. Después que puse todas las acciones para el caso verdadero, viene la palabra clave si no. Y especifico todas las acciones que yo quiero que se ejecuten si la condición es falsa. Acá no pongo más nada, simplemente pongo si no. Entonces, al final pongo fin sí, o sea, el fin de este bloque sí. Entonces se lee de esta manera. Si esta condición es verdadera, entonces se ejecuta esto. Si no es verdadera la condición, se ejecutan estas acciones. Y después se termina el bloque. Vamos a ver cómo sucede esto en nuestro algoritmo, ¿verdad? Entonces vamos a ir a PSINT y vamos a agrandar un poquito. Vamos a crear un algoritmo, vamos a llamarle estructura condicional. Y vamos a plantear nuestra estructura de control. Una cosa a tener en cuenta es que PSINT me da acá, por descarte, me muestra los comandos. Fíjense que tiene aquí, voy a agrandar un poquito aquí. Sí, entonces. Aquí ya me da, fíjense, incluso tiene el símbolo del diagrama de flujo que yo les acabo de mostrar. Si yo doy clic aquí, me agrega automáticamente la estructura básica del sí. Y me facilita el trabajo, ¿verdad? Y me deja los lugares para completar lo que hace falta. Y fíjense que me dices, en el lugar de la condición me dice expresión lógica. Como dijimos, ¿verdad? Esto está muy relacionado a lógica proposicional. Por lo tanto, va a ser una expresión lógica. Pero ¿cómo hago yo esta expresión lógica? ¿Cómo la armo? ¿Cómo la declaro? Para declarar las expresiones lógicas, yo voy a utilizar ahora volvemos a la forma sencilla. Vamos a usar la siguiente forma. Por lo general, en muy pocas ocasiones vamos a utilizar alguna otra forma, pero van a ser de esta manera. Una variable que va a contener los datos que yo quiero chequear, un comparador
y un valor contra el cual voy a chequear a esta variable. Este comparador puede ser uno de muchos. Vamos a empezar con los dos más usuales, que son la igualdad y la desigualdad, o no igualdad. Empecemos con la igualdad. La igualdad, el comparador es el doble es igual, ¿verdad? Y lo que pregunta es, ¿el contenido de esta variable es idéntico a este valor? Una cosa interesante a tener en cuenta en PSINT, y solo en PSINT, es que yo puedo utilizar esta forma tanto para variables de tipo texto como para variables de tipo número. Esto no se da para todas las variables, pero vamos a ver cómo funciona esto en mi código. Entonces yo lo que voy a hacer aquí arriba es definir una variable, definir dato 1 como entero. Y voy a inicializar a dato 1 en 25. Entonces yo voy a poner acá una comparación. Si dato 1, voy a idéntico, es igual a, vamos a ponerlo cerquita, a 25, entonces escribir la variable dato 1 es igual a 25. Y si dato 1 no es idéntico a 25, vamos a escribir la variable dato 1 no es igual a 25. Como dato 1 es idéntico, el valor de dato 1 es 25, lo establecimos como punto de partida, nos tiene que mostrar en pantalla esto, la variable dato 1 es igual a 25, y no debe mostrarnos esto, que la variable dato 1 no es igual, solamente esto acá. Vamos a ejecutarlo para ver si funciona. Lo ejecuto y efectivamente me dice la variable dato 1 es igual a 25. Pero ¿qué pasa si dato 1 no valía 25, si valía 35? Lo ejecuto y esta vez me dice que la variable dato 1 no es igual a 25. Tuve un problemita con PSINT. Ya lo abrimos de vuelta. Pero justamente fíjense que se cumplió lo que decíamos acá. Que el bloque, uno de los bloques de ejecución, solo se ejecuta si la condición resulta verdadera y el otro solo se ejecuta si la condición resulta falsa. Pero vamos a explicar un poquito más lo que es un bloque de ejecución. Vamos a psint. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer de vuelta, definir dato 1 como entero. Y vamos a poner que dato 1 es igual a 25 nuevamente. Y vamos a poner la estructura así. Vamos a y voy a definir otra variable. Ahora ya voy a completar mi sí. Una llamada dato 2 que la voy a definir, definir
dato 2 como carácter y voy a decir que dato 2 es igual a nada por ahora, simplemente comilla, comilla, solamente la estoy inicializando y acá voy a poner la misma orden de hoy, la misma comparación. Dato 1, idéntico, idéntico a 25. Miren lo que voy a hacer. Yo voy a definir acá dentro de el bloque de acciones por verdadero una variable. Definir, vamos a llamarle dato 3 como carácter y voy a guardar en dato 3 un dato 3 es igual a hola. Y voy a mostrar, escribir dato 3. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a copiar estos datos, pero en vez de dato 3 voy a llamarlo dato 4. Vamos a ponerle chao. Muy bien. Definí variables dentro de los bloques de ejecución. Vamos a probar primero. Vamos a ejecutar y nos muestra hola. ¿Verdad? Dato 1 es igual a 25. Esta comparación da verdadero, ¿verdad? Porque dato 1 es igual. Esto me está preguntando. Dato 1 es igual a 25, ¿verdad? Y me da, y como dato 1 es igual a 25, contiene el valor 25, la comparación me da verdadero. Entonces, sucede esto. Crea dato 3, guarda dentro de dato 3 la palabra hola y la muestra en pantalla. Si dato 1 lo cambiamos a 35 y ejecutamos, de vuelta, me dice chao, sucedió el otro camino. Pero, ¿qué pasa con dato 3 y dato 4 después que sucede el fin sí, después que se cierra la estructura de control? Vamos a ver si podemos escribir en pantalla las dos variables. Dato 3 y dato 4. Vamos a ejecutarlo. Y miren, me dice que error 210, dato 3 es una variable no definida. ¿Por qué no definida? Porque como dato 1 vale 35, esto acá nunca sucedió en el algoritmo. Nunca se definió la variable dato 3, sino que se definió la variable dato 4. Volvamos. Vamos a cerrar acá y pongamos de vuelta un 25 acá. Vamos a ejecutarlo. Y ahora la variable que me da un error es dato 4. Me dice esa variable no está definida. ¿Por qué? Este bloque nunca sucedió. Nunca sucedió. Vamos a dejar solamente dato 4 acá. Dato 3, perdón. Y vamos a ejecutar y me dice hola, hola, porque estas variables se ejecutaron normalmente sin problemas. Se crearon, se completaron, se mostraron sus datos, entonces tengo este escribir y este escribir acá abajo. Eso para mostrarles
forma en que trabajan los bloques. Este bloque solamente se va a ejecutar mientras esta variable sea verdadera. De lo contrario, nunca se va a ejecutar. Y este solamente se va a ejecutar si esta condición, perdón, es falsa. Pero ¿qué pasa si yo quiero chequear lo contrario? ¿Verdad? Habíamos visto, vamos a dejar esto por último, lo quiero mostrar. Porque otra forma de comparación es la desigualdad, que es con este símbolo acá, ¿verdad? Es el exclamación y el es igual. Lo que chequea es si los componentes no son iguales entre ellos. La variable no tiene este valor. Entonces quedaría algo así. Fíjense lo que va a suceder acá cuando yo coloque exclamación y es igual. Automáticamente psint me lo transforma en este símbolo, el de no es igual, ¿verdad? Esto sucede en las versiones más recientes de psint, que tiene una fuente más avanzada, una forma de trabajo un poquito más avanzada, y me transforma automáticamente el símbolo, ¿verdad? Fíjense, me transforma, cuando pongo el es igual, automáticamente me agrega el símbolo de no igual a. Entonces, fíjense, la pregunta cambió ahora. Está preguntando, dato 1 es distinto que el valor 25. En este caso, lo que va a suceder es otra cosa. Vamos a cerrar aquí, ejecutar, y fíjense que lo que tengo es me dice chau, y ahora dato 3 nunca fue definida, porque como dato 1 tiene el valor 25, cuando yo chequeo la desigualdad me da falso, porque está preguntando, dato 1 ¿es diferente que 25? Y la respuesta es falso, dato 1 es igual a 25. Estoy chequeando por la negativa, y en algunos casos me sirve hacer eso. También voy a modificar un poquito este código acá, vamos a sacar escribir dato, y vamos a cerrar esto aquí. Otra cosa que yo puedo hacer es chequear valores de tipo carácter. Vamos a agregar un sí entonces, nuevamente. Con el es igual y con el no es igual. Puedo decir, bueno, dato 2 es igual a sí, ¿verdad? Entonces podemos mostrar en pantalla, escribir dijo que sí. Y si no es no dijo que sí. Y vamos a agregar aquí arribita un poquito de interacción con el usuario. Vamos a pedir escribir sí o no. Y leer hacia dato 2. Vamos a probar esto en nuestro algoritmo. Entonces, aquí nos está preguntando sí o no y espera nuestra respuesta. Si yo ingreso sí, me dijo que sí. Vamos a reiniciar con este botoncito la ejecución. Y si yo pongo cualquier otra cosa, me dice que no dije que sí. Está comparando el contenido de la variable, de una variable de texto. Entonces, esto me sirve para después solicitarle datos al usuario
de confirmación y chequear qué fue lo que escribió mi usuario y también chequear si escribió cualquier cosa. Después vamos a ver cómo podemos hacer esto. Hay una estructura que se llama según, que está acá, que me permite hacer esto de forma mucho más fina. Otro tipo de comparación, pero que solamente sirve para valores numéricos, es si una variable es mayor o menor que un determinado valor. Para decir que si una variable es mayor, utilizo el símbolo de mayor, que es este acá. Ya lo deben conocer de matemática discreta. Pero, por ejemplo, para decir, bueno, un número es mayor que 10, entonces puedo decir, bueno, dato 1 es mayor que 25. Y acá entra en juego algo muy particular. Hay que tener en cuenta que si un número es igual a determinado valor, no es ni menor ni mayor. Por ejemplo, dato 1 tiene valor 25, por lo tanto, dato 1 no es mayor que 25 y por lo tanto nos tiene que mostrar en pantalla chau. Vamos a ver si funciona efectivamente. Me muestra chau. Si pruebo con menor, nuevamente, dato 1 no es menor que 25 porque es igual a 25, por lo tanto tengo que tener de vuelta chau acá. Vamos a cambiar el valor, vamos a ponerle 24. Y ejecutamos y ahora sí nos dio hola. O sea, fue por el camino del verdadero porque como dato 1 ahora tiene el valor 24 y eso es menor que 25, se va a ejecutar la parte verdadera. Pero también puedo chequear de otras maneras. Vamos a probar con 26, ¿verdad? Ahora dato 1 no es menor a 25, si lo ejecuto me va a dar chau, ¿verdad? La parte falsa. Para mostrarles cómo funcionan los dos, si pongo aquí mayor y lo ejecuto, ahora me va a dar la parte verdadera con el hora. Muy bien, pero ¿qué pasa si yo quiero chequear incluyendo? Otra forma de chequear valores es con el mayor o igual y el menor igual. El mayor igual y el menor igual, que también sufren una transformación acá. Por ejemplo, el mayor igual es mayor e igual. Fíjense que queda transformado en el simbolito de mayor igual matemático, pero yo ingresé los dos símbolos. El mayor, símbolo de mayor, y de es igual. En este caso, si dato 1 hoy nos daba chau, la parte falsa, pero si ahora digo mayor igual, incluye al 25, porque puede ser mayor, pero también puede ser igual. Por lo tanto, nos va a dar la parte verdadera. Hola. Va a ejecutar la parte verdadera. Y si pongo 26 acá, todavía nos da la parte verdadera. Solamente, en este caso, solamente me va a dar la parte falsa si le pongo 24, porque ese es el único caso. Porque yo le puse un mayor o igual. De la misma manera funciona el menor o igual, ¿verdad? En este caso, vamos a ejecutarlo. Me va a dar la parte verdadera porque es menor o igual que 25 y también me va a funcionar para el 25. Finalmente quería mostrarles cómo funciona
la expresión sí sencilla. La expresión sí sencilla no tiene si no, es solamente esto. El sí y el fin sí. El sí, la condición, las sentencias de ejecución y el fin sí. Entonces, lo que va a suceder acá, ¿verdad? Vamos a poner acá 26. Es que, fíjense, saltó directamente a escribir sí o no. ¿Qué sucedió? Como dato 1 no es menor o igual a 25, esto me dio falso, por lo tanto no se ejecutó nada de esto, ¿verdad? Y como no tiene camino, el camino sino, solamente tiene un camino, bueno, no se ejecutó nada, siguió de largo. Muy bien, ese es el funcionamiento de la primera estructura de control, que es el sí. El sí lo vamos a utilizar un montón, casi siempre, en todos los algoritmos que vamos a ver de ahora en adelante, siempre vamos a estar utilizando alguna forma del sí. Y las estructuras de control que vamos a ver también de ahora en adelante, todas tienen una parte del sí, de la condicional internamente. Todas van a estar chequeando una condición, pero para hacer otras cosas. Esto es todo y nos vemos en clase.